¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hoy es sábado, tenemos luego a las 6 nuestro culto, nuestra reunión virtual. Os animo a estar puntuales a esa hora y conectarnos y empezar. Y puesto que vamos a tener unas preguntas y un videoforum acerca de la película que hemos visto en esta semana, ¿no?, que se nos ha propuesto ver, Isaías, él y Piedi tuvieron esta preciosa idea de ver una película que tuviera que ver con lo que estamos viendo de Hebreos, ¿no? Y nos propusieron ver esta película titulada Triunfo en la Adversidad, en el original 23 Blast, ¿vale? Una película del año 2013 que hemos podido ver y que está genial y os invito a que lo hagáis si no lo habéis hecho, porque esta tarde vamos a tener a las 6 el videoforum y hay preparadas algunas preguntas y Eli nos va a ayudar con esto y pensando en que nuestra aplicación que estamos usando solamente dispone de 40 minutos en principio. Yo no sé cómo modificarla para que tenga más tiempo, pero en principio son 40 minutos. Por no tomar yo la introducción y gastar tiempo ahí, se me ocurre lanzaros este vídeo. Entonces os comparto la enseñanza de Hebreos 12 y 13, que son los dos capítulos que nos quedan del libro de Hebreos. Lo hago por este vídeo, la escucháis y así esta tarde entramos directamente a lo que es el videoforum para compartir juntos acerca de la película y tener también unos minutos para compartir cosas unos con otros. Ahí nos vamos a poder ver cara a cara a través de la videollamada. Pero simplemente dejaros algo breve de estos dos capítulos y con esto cerramos el libro de Hebreos y si Dios quiere para la semana que viene empezaremos con las cartas primera y segunda de Pedro, ¿vale? Muy bien, estamos en los capítulos 12 y 13 y comienza el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos diciendo, por tanto, nosotros también. Y chicos, chicas, todo esto que estamos viendo en la palabra, el libro de Hebreos, pero la palabra en general, no es para la época en la que es escrita y para los contemporáneos de entonces, es para ti y para mí también, es para nosotros. La palabra del Señor es actual para hoy, para nosotros, es actual, viva y eficaz, y es para nosotros hoy. Dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y efectivamente es así, tú y yo estamos siendo vistos por un montón de gente, hay puestos ojos sobre ti, sobre mí, en nuestra familia, el Señor nos está mirando, a los amigos, gente incluso desconocida que tiene puesta su mirada en ti a ver qué haces, ¿no? Cómo actúas, cómo vives. Entonces nos dice el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando alguien corre lo hace sobre algo, ¿no? Puede ser una cinta de hacer deporte, pero puede ser también terreno natural, terreno firme, un camino, ya sea de tierra asfaltado. La idea es que corremos sobre un camino y de eso tratan estos dos capítulos últimos, el camino de la fe. Tú y yo estamos caminando un camino, el camino de la fe. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y con este versículo termina la película que hemos visto estos días y que luego vamos a comentar. Porque por fe andamos, no por vista. Así que tú y yo amamos al Señor, le hemos entregado nuestra vida, estamos recorriendo un camino por la fe. Y como digo, luego vamos a comentar juntos la película 23 Blast, 23 Blast, una película basada en hechos reales en la que con el apoyo de sus padres, un terapeuta, un entrenador y su mejor amigo llamado Jerry Baker, un joven llamado Travis Freeman queda repentinamente ciego, pero va a ayudar a su equipo de fútbol americano a que puedan avanzar hasta las finales estatales. De eso va la película, interesante, bonita, actual, muy americana, pero bonita, con un precioso mensaje. Y pensaba en este muchacho, en Travis Freeman, que queda ciego de repente, ¿no? En la flor de la vida, joven, con una chica que está enamorada de él, está estudiando, está haciendo deporte, un muchacho sano y de repente por una infección queda ciego. Y este muchacho me gusta que podamos hablar de él y de la película que hemos visto porque él sí que se despoja de todo el peso y del pecado que le asedia. En la película se ve claramente que se despoja poco a poco de todo aquello en lo que él entra en un primer momento, que es como un declive en su vida, ¿no? Hay una imagen en la película que es que se tapa la cara con un pasamontañas y se pone cascos y empieza a meterse en su mundo, un mundo de declive, pero empieza poco a poco a despojarse de su autolástima, deja de lastimarse él mismo,
de centrarse en él mismo, tiene que despojarse de la vergüenza. Me acuerdo cuando entra por primera vez de nuevo al instituto y le da un poco de vergüenza que le vean, la gente, los compañeros se quedan mirando como a un extraño, y eso que le conocían, y es un muchacho que se ve que se va despojando para correr con paciencia, y es que este muchacho, en base a su fe, decide correr de nuevo la carrera que tiene por delante, y lo hace con paciencia. Fíjate en la película que tiene que ir entrenando poco a poco, tiene que ir superándose poco a poco, tiene que ir aprendiendo a usar el bastón que usan las personas ciegas para identificar obstáculos y no chocarse con ellos. Y es un muchacho que nos ejemplifica este versículo, empieza a despojarse de su lástima, de su pena, de su tristeza, para poder empezar a correr, tomar una decisión de correr, y lo va haciendo con paciencia. Y estoy convencido de que lo hace porque tiene puestos los ojos en Jesús, como nos dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice el versículo 3, consideremos a Jesús para que cuando nuestro ánimo fenezca, baje nuestro ánimo, podamos pensar en él y eso nos estimule de nuevo a seguir adelante y no desmayar. Me gusta Jesús porque no sufrió porque le apetecía sufrir, sino que tenía puesto el gozo por delante del sufrimiento. Es decir, él sabía que después del sufrimiento estaba el gozo de vernos a ti y a mí salvados por su sacrificio en la cruz y por depositar nosotros nuestra confianza y nuestra fe en su acto salvífico para nosotros. De manera que Jesús sufrió, pero estaba viendo por delante el gozo que había, ¿no? Yo te animo en tus estudios, ahora te son duros, ahora te son complicados, ahora tienes que esforzarte, estudiar, sacar tiempo, hacer tareas, romperte un poco el coco, pero tú piensa el gozo, piensa un poco más lo que hay por delante, ¿no? Por delante está, una vez que tus estudios están terminados, hay una carrera terminada, un abanico de posibilidades para ser empleado en un trabajo, poder trabajar en aquello que te gusta o aquello que encuentres, empezar a ganarte un poco la vida, planificar tu futuro, tu familia. Así que piensa un poquito más para allá, porque Jesús hizo lo mismo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que consideremos el ejemplo de Jesús para cuando nuestro ánimo esté en mínimos, podamos realmente ver en él un ejemplo precioso para tomar ánimo y volver a ser estimulados a seguir corriendo con paciencia la carrera que tú y yo tenemos cada uno la nuestra. Avanza un poquito más y dice el versículo 6 del capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y mira, en este camino de la fe que tú y yo hemos decidido emprender, vamos a ser disciplinados por el Señor. Y esto es bueno, no nos debe de asustar. Y vemos la imagen del Padre y del Hijo aquí, ¿no? El Padre, que es el que engendra al Hijo, y el Hijo pertenece al Padre, y el Padre con todo amor y cariño disciplina al Hijo. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo, y es buena señal. Si tú sientes en algún momento síntomas de algo que te incomoda, alguien que te está quizás dando la lata para que sigas al Señor, puede ser en casa tus padres, tus líderes, tu pastor, puedes encontrar situaciones de duda, de temor, de lucha, y tú amas al Señor. Si tienes esos síntomas, es buena señal. El Señor está amándote y haciéndote pasar y tratando contigo por un tiempo de disciplina, y eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Dice la palabra aquí en Hebreos 12 que es provechoso para ti, te hace participar más de la santidad del Señor y trae a tu vida fruto apacible de justicia. Así que en el camino de la fe tú y yo vamos a ser disciplinados, y eso es bueno, significa que Dios te ama, que Dios está pendiente de ti y está tratando con tu vida para que puedas crecer y madurar, y en tu vida puede haber reformas en tu carácter, en tu vida, en tu forma de ser, en tus actos, en tus pensamientos. Dios está disciplinándote para que tú madures y crezcas, y está haciendo este tipo de reformas en tu vida para que seas alguien provechoso, que vive en santidad, que vive con un fruto de paz apacible, de justicia en su vida. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y mira, en este camino de la fe no solamente vamos a ser disciplinados por el Señor, vamos a experimentar que hay obstáculos también. Va a haber cosas que nos van a estorbar en este camino que andamos en fe, y tenemos que identificarlas y tratar de saltar el obstáculo y seguir caminando con paciencia y tirar hacia adelante y no quedarnos ahí. Este versículo 15, hay en la Biblia Reina Valera una referencia al Deuteronomio, cuando en Deuteronomio Moisés escribe y el Señor está hablando, diciendo que no haya un corazón
en nosotros que se aparte para ir a seguir otros dioses o otro tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, tenemos que mirar bien por nuestro corazón para que en él no nazca alguna raíz que eso estorbe nuestra relación con el Señor, nuestro crecimiento en el Señor y nos vaya a hacer de menos y nos eche por tierra y nos pierda. Nos pone aquí este capítulo 12 de Hebreos el ejemplo de Esaú. Esaú dice que no haya algún profano como Esaú, ¿no? Y Esaú, el hermano de Jacob, fue alguien que menospreció su primogenitura. Dice que por un plato de lentejas, ¿no? Yo pensaba en esta canción de Jarabe de Palo, por un beso de la flaca. Esaú fue capaz de menospreciar la primogenitura que le correspondía. Es decir, que no tuvo paciencia, no corrió con paciencia, sino que se salió del camino. En alguna manera despreció la promesa que tenía por delante, que era su primogenitura, que era bendición sobre su vida. Dice que menospreció eso por un plato de lentejas, por un beso de la flaca. Y la Biblia lo llama profano, es decir, no espiritual, sin fe. Y cuando después quiso procurar coger la primogenitura, dice la palabra que ya no tuvo oportunidad. Así que tengamos cuidado con aquello que puede estorbar nuestra vida en los caminos de la fe en el Señor para actuar inmediatamente y quitar esos obstáculos y no dejar que nada en nuestro corazón salga y estorbe nuestra relación con el Señor, nuestro amor por el Señor. Dice el versículo 22, sino que os habéis acercado, sino que os habéis acercado. Y en el camino de la fe, además de la disciplina del Señor para tu vida y para la mía, además de los obstáculos que nos vamos a encontrar, tenemos que tener claro que en el camino de la fe hay una meta que alcanzar. Caminamos por fe, andamos por fe, no por vista, para alcanzar una meta. Una meta. Y aquí se nos habla que nos hemos acercado. Hay una meta en tu vida y en la mía. Si te fijas en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Está haciendo referencia a lo que vemos en Éxodo capítulos 19 y 20, ese monte Sinaí que ardía, al cual se acercó solamente Moisés y el pueblo quedó abajo. Dice que el versículo 22, sino que os habéis acercado. ¿A quién nos hemos acercado? ¿Cuál es la meta? Dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y todo esto lo hemos visto en capítulos anteriores, 7, 8, 9, 10, cuando vemos a Jesús como tal sumo sacerdote, aleluya, que nos ha permitido acercarnos a Dios. Y aprendíamos hace poquitos días que podemos hacerlo en confianza, porque Él lo ha hecho posible. Jesús es el nuevo pacto. La ley, Moisés es el antiguo pacto. Jesús, el mediador, es mediador de un nuevo pacto. Y es por Jesús que tenemos acceso al Padre, al lugar santísimo, a su misma presencia. Y eso es algo maravilloso. Es una de las metas que tenemos en nuestro camino de la fe, al igual que dice el versículo 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En otras palabras, como dice el versículo 28, a un reino inconmovible. Y chico, chica, tú y yo estamos destinados, la meta nuestra es estar un día con el Señor. Estar con el Señor por toda la eternidad, estar disfrutando de su presencia, cantando con Él, jugando con Él a la Play, a la Wii, estando disfrutando con Él en su presencia para siempre. Y mientras esto sucede, mientras vamos camino a la meta, dice el versículo 28, que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y termino con el capítulo 13, que nos habla de que este camino de fe tiene unos efectos prácticos en mi vida y en la vida congregacional, cuando tú y yo nos juntamos en la iglesia. En primer lugar, tiene efectos prácticos en tu vida personal y en mi vida personal. ¿Cuáles son? Capítulo 13, por ejemplo, amor fraternal. Si tú estás en el camino de fe, aprendiendo en el Señor, siendo disciplinado por Él, creciendo y madurando, si estás saltando obstáculos que vienen, te aseguro que vienen, pero no te estorban, sino que sigues adelante, corriendo con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Si tienes claro que vas a una meta, que persigues una meta en tu vida, que tienes un propósito y eso te hace seguir adelante, entonces esto tiene unos beneficios prácticos en tu vida. El amor fraternal es uno de ellos. Tú tienes que ser un chico, una chica que ama, que decide amar.
y amas a tus padres, amas a tus hermanos, amas a tu familia, te amas a ti mismo. El amor es algo práctico que surge en tu vida cuando estás en los caminos del Señor, en el camino de la fe, la hospitalidad, eres hospitalario. Misericordia, dice aquí con los presos, en tu corazón se mueve la misericordia al que está necesitado, al que tiene necesidad. Hay santidad en tu vida, porque nos está hablando aquí de que sea honroso en todos el matrimonio, habla de la fornicación, habla del adulterio, habla de la avaricia. En definitiva, tú y yo vivimos una vida en santidad, es uno de los efectos prácticos de la fe en nuestra vida. Y efectos que tienen que ver cuando tú y yo estamos juntos, cuando nos congregamos, efectos prácticos en la vida de iglesia. ¿Cuáles son estos? Yo punto 4. Primero, aprendemos a vivir bajo autoridad. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 del capítulo 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si tú eres un muchacho, una muchacha que estás caminando en el Señor en fe, caminando por fe, en este camino de fe, algo que surge en tu vida y que es práctico para ti y bueno para ti y aconsejable, y el Señor nos dice que estemos bajo autoridad, sometidos bajo autoridad. Eso es algo bueno, eso es algo bueno. Jesús es digno de que nos sometamos a su autoridad. Él solamente es aquel que está por encima de todo, dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es autoridad sobre todo. Dios le ha dado autoridad, dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 13, que Él está esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Él está sentado en la majestad, al lado de Dios, y está esperando que todo sea puesto bajo sus pies. Jesús es digno de autoridad. Nosotros somos los que tenemos que ponernos bajo autoridad. Y aquí se nos habla de Jesús y se nos habla de nuestros pastores. Estar sometidos a ellos bajo su autoridad, de manera voluntaria, para que podamos crecer. Se nos habla en el versículo 9 del capítulo 13 de Hebreos, que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas. Así que tenemos que permanecer en la sana doctrina, como Pablo le enseña a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta, versículo 6, que esté nutrido de la sana doctrina. Así que un efecto práctico del camino de la fe en nuestra vida, que produce la fe en nuestra vida, es que anhelamos la palabra, vamos a la palabra para ser nutridos con ella de sana doctrina. El versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de esto hemos hablado ya muchas veces. Si tú estás en la fe del Señor, tiene que brotar de ti alabanza, fruto de labio que confiesa su nombre. Un joven, una joven que alaba al Señor, que vive cantando para el Señor, que vive deleitándose en adorar al Señor, en alabar al Señor. Por tu boca y por la mía salen bendiciones y alabanzas al Señor. Y el versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Así que otro efecto práctico de la fe en tu vida y en la mía es que de repente ejercemos los dones que Dios nos ha dado y nos ponemos a servir a todos los demás, haciendo bien, sirviendo a los demás. Y Hebreos termina con unas referencias personales que hace su autor en el versículo 18, termina con una bendición que el autor manda a todos sus oyentes, sus lectores, y termina con unos saludos. Y hasta aquí este estudio que yo estaba pensando que se podía prolongar luego en la videollamada y he preferido hacerlo aparte. Lo tenéis ya, lo podéis escuchar, y sobre esta enseñanza y acerca de la película estaremos luego juntos a las 6 compartiendo. Que el Señor te bendiga, un abrazo, y no permitas que toda la enseñanza de la palabra caiga por tierra. Sé oidor de la palabra, pero también hacedor de la palabra. En este tiempo permite que la palabra te ayude a llevar cualquier situación que estés atravesando, y eso está en nuestro ánimo para ti. Que el Señor os bendiga. Un abrazo. Chao.